En tan solo unos años, las tierras Reed se habían vuelto más prósperas y exuberantes que nunca, pasando de las tierras más pobres a las más ricas de las tierras del norte. Había sido un cambio impactante para las tierras bajo el mando de Ned, pero para los reinos restantes, lo que era prosperidad para los habitantes de las tierras heladas tenía pocas consecuencias para las exuberantes tierras del sur. Los sureños también ignoraron la nueva fuerza de los juncos porque la creían temporal, gracias a la buena suerte que había permitido que un suelo poco fértil obtuviera por una vez una excelente cosecha. Gracias a estos subterfugios, el alcance de los rumores sobre el bastardo fue fácil de limitar. Aún así, a pesar del poco tiempo que había pasado con los mormones, el niño había logrado una hazaña aún más significativa para los siempre ansiosos señores de sangre. Su nieto había logrado una hazaña que pocos barcos Greyjoy habían logrado en los últimos años y, a diferencia de cualquiera de sus predecesores, aún no había perdido hombres en el proceso. Gracias a las misivas que le envió el heredero mormón, Ned supo cómo el niño había logrado esto, y fue ese conocimiento lo que lo aterrorizó. Ya sea debido a la sangre del dragón corriendo por sus venas o cualquier otra razón oscura, su sobrino había incursionado en producir una sustancia muy similar al fuego alto. Ned recordaba muy bien la obsesión de los Targaryen con las llamas verdes, especialmente el Rey Loco, que redujo todo a cenizas, y temía que su sobrino hubiera heredado esta obsesión. Afortunadamente, este descubrimiento de su sobrino todavía era desconocido para la mayoría de la gente, gracias a la intervención del heredero mormón, que había bloqueado cualquier posible filtración de información sobre este tema. El señor de Winterfell ni siquiera se atrevió a imaginar cómo reaccionaría el mundo ante la noticia de que alguien había logrado estabilizar el fuego forestal lo suficiente como para usarlo como arma. Su sobrino habría corrido grave peligro si la noticia de su descubrimiento hubiera llegado a los demás. Robert, en su odio por los Targaryen y todo lo que les concernía, no habría perdido el tiempo en investigar al niño, sobre todo porque mostraba características que podían recordar las de la Casa del Dragón con sus mechones blancos. Ned no sabía si su protección podría proteger a su sobrino si, durante sus investigaciones, su amigo descubría la verdad sobre sus orígenes. Su sola sospecha sería suficiente para poner en grave peligro no solo a su sobrino sino también a su padre. Su control sobre el norte. La realidad de que gran parte del norte se rebelaría contra el control de Ned si descubría la verdad sobre Jon era tal el odio de los norteños hacia los dragones que ni siquiera ser hijo de su princesa perdida salvaría a Jon de un final equivocado, al mismo tiempo. Al menos el chico se habría visto obligado a tomar el traje negro y unirse a la guardia nocturna. En otras circunstancias, Ned no se habría opuesto a que su sobrino vistiera negro, especialmente si ese hubiera sido el deseo del niño. La vida como hermano de la Guardia de la Noche era dura, pero seguía siendo uno de los pocos futuros color de rosa que un bastardo podía esperar. Significativamente, si podía amenazar a un sabio de cualquier tipo, no importaba si era solo el del norte o de todos ellos. 7 reinos. Era una verdad cruel, pero debido a su sangre, en circunstancias normales, Jon nunca podría haber tenido una vida pacífica, tanto como Snow como Targaryen. Su ascendencia lo convirtió en un peón atractivo porque solo buscaba una excusa para rebelarse y hacerse con el poder del norte o de los 7 reinos. En el pasado, Ned no había encontrado otra solución que hacer que su sobrino se vistiera negro y, con ello, renunciara a todos los derechos y herencias que pudiera haber poseído. Habría condenado a su sobrino para salvarlo de las diversas maquinaciones y crueldades que los jugadores de Juego de Tronos podrían haberle infligido. Pero cuando sus talentos y habilidades fueron revelados, su sobrino no pudo quedarse solo, ni siquiera renunciando a cualquier título. Con su hazaña de derrotar a 3 de los 4 hermanos Greyjoy, su sobrino se convertiría en un objetivo principal no solo para los miembros de la Casa Kraken que buscaban venganza sino también para todos aquellos individuos que ahora tenían sus ojos puestos en él, y no había nada que Ned pudiera hacer para cambiar eso. Con el nombre del niño ahora conocido en todo el mundo, era solo cuestión de tiempo antes de que algún individuo sin escrúpulos intentara apoderarse de sus talentos, y Ned no sabía cuánto tiempo podría evitar que esto sucediera con su influencia. El único consuelo que sintió el señor fue que Jon no era ingenuo. Su sobrino había demostrado varias veces que no era un niño sencillo y fácilmente influenciable por los demás. Convertirlo en un peón no sería fácil, pero ni siquiera este conocimiento pudo calmar las preocupaciones de Ned. Gracias a su experiencia, el señor de Winterfell pudo sentir que se avecinaba una tormenta. Según la intensidad de estos vientos, Ned no sabía si podría ver el final. Por segunda vez en su vida, el lobo silencioso pudo sentir que el mundo estaba al borde de un cambio, y en el centro de ese cambio, el hombre estaba seguro de que su nieto estaría allí.
Para asegurarse de que no solo él sino toda su familia sobrevivieran al cambio que se avecinaba, Ned decidió que tenía que prepararse y, para ello, el norte tenía que volverse más vital que nunca. Las heridas sufridas durante la rebelión necesitaban sanar, pero Ned sentía que esto por sí solo no era suficiente para sobrevivir. El señor pensó que se necesitaba algo más. Había llegado el momento de dar vida a los planes y reformas que su sobrino había pedido en voz alta que se implementaran para las pequeñas empresas y para todo el norte. Solo así Ned sintió que podía tener una oportunidad. Catelyn Tully. Catelyn tembló bajo las sábanas. Incluso bajo su cálido refugio, el mundo parecía frío y aterrador. La habitación era un desastre, un recordatorio de la furia que la había invadido apenas unas horas antes. Cuando le llegó la noticia de las hazañas del bastardo, una furia infinita la invadió. Su habitación había sido la que pagó por su ira, pero ahora que la llama roja se había apagado, todo lo que la mujer sintió fue un terror frío que le heló los huesos. Sus miedos e inseguridades se materializaron con la carta proclamando los grandes éxitos de su marido bastardo, y con estos, el mundo de Catelyn se derrumbó sobre sí mismo. Su matrimonio fue un desastre lejos del sueño idílico que había deseado cuando era joven, y todo fue culpa suya. Ned había sido un marido devoto y comprensivo la mayor parte del tiempo, pero desde que ella había logrado despedir al bastardo años atrás, su relación se había enfriado con creces. El nacimiento de su último hijo podría considerarse un milagro, considerando lo inestables que fueron sus relaciones algunos días. Pero no fue solo su marido quien cargó a Catelyn con lo que se suponía sería su victoria más significativa sobre el bastardo. Incluso sus propios hijos se rebelaron indignados por cómo había tratado a quien creían que era su hermano. Robb y Sansa adoraban a Jon hasta el punto de que incluso Catelyn, su madre, perseguía al bastardo en los pensamientos de los dos. El rechazo de sus hijos la había herido profundamente. Al encontrar a todos desesperadamente en su contra, Catelyn se había centrado en su hija menor con la esperanza de encontrar al menos un aliado en ella, pero no importaba que el bastardo se hubiera ido cuando Arya aún era una bebé. De alguna manera, lo que ella cada vez más creía que era el engendro del diablo había logrado poner sus garras sobre ella también. En lugar de crecer como una niña educada y elegante, Arya no se parecía en nada a una mujer noble. Su hija menor era una loba de pies a cabeza, una mujer que no soñaba con príncipes y bailes sino con aventuras y vicisitudes. Su naturaleza aventurera iba en contra de todo lo que Catelyn pensaba que debía comportarse una dama, lo que hacía que su relación fuera difícil y accidentada. No ayudó que cuando la pequeña recibía rechazos de su parte, solo recibiera aliento y sugerencias de las cartas que le enviaba el bastardo. Entonces, aunque Arya solo había visto a Jon en persona unas pocas veces, no había duda de que el bastardo era el hermano favorito de la pequeña. Desesperada y al borde de la locura, Catelyn había intentado todo para poner fin a su aislamiento, incluso emborrachando y seduciendo a su propio marido con la esperanza de que el nuevo hijo que nacería de su unión finalmente permanecería a su lado. Su plan había tenido un éxito parcial desde aquella noche en que nació Brandon. A diferencia de los tres restantes, su hijo menor desconfiaba mucho más del bastardo. Habiendo finalmente tenido a alguien a su lado, Catelyn le dedicó su cuerpo y alma, con la esperanza de hacer que su último hijo alcanzara alturas que los hijos de otras mujeres nunca habían alcanzado. Pero no importa cuánto lo intentó o cuántos sacrificios hizo, Bran no era rival para Jon. Como para colmo de males, era inferior en algunos aspectos, incluso a sus otros hermanos, quienes gracias a la ayuda y consejos que recibieron del bastardo, también eran inferiores en algunos aspectos. Día tras día, sus miedos e incertidumbres se hicieron realidad. Incluso lejos de Winterfell, el bastardo logró un éxito tras otro, como si intentara demostrarle al mundo que era mejor que cualquiera de sus hijos. Y con esta última noticia, no solo el norte había tomado conciencia de esta realidad sino los 7 reinos. Al poco tiempo, los rumores comenzarían a circular, y con ellos, su incompetencia como madre y como dama se extendería por el norte. Muchos se habrían preguntado cuánto más grande habría sido el norte si, en su lugar junto al lobo silencioso, hubiera estado Azara. Su hijo ya era una leyenda en ciernes, capaz de hazañas increíbles, y su mera presencia estaba destinada a inflamar los corazones de los hombres que lo habrían convertido en su señor sin pestañear. Comparados con él, los hijos de Catelyn no eran más que sombras imitaciones del original que podían aspirar al trono del norte exclusivamente por su sangre y no tanto por sus habilidades. Catelyn no tenía dudas de que con la derrota de los hijos del hierro, el ascenso de Jon Snow quedó prácticamente grabado en piedra, y con ello, la mujer temió por su seguridad. La dama no había ocultado ni ningún misterio su desprecio por el niño, todo lo contrario.
Su odio por el niño era tan evidente, que era evidente incluso para los individuos más ciegos. El propio exilio del niño podría atribuirse casi exclusivamente a ella. La que hoy debería haber sido su victoria más significativa estaba resultando ser la piedra angular de su caída. A partir de ese día, su mundo se derrumbó a su alrededor. Sus hijos y su marido se habían distanciado de ella ese día. Los sirvientes habían comenzado a mirarla con otros ojos, temiendo correr la misma suerte que el bastardo si la contradecían. La imagen de mujer noble que había construido con esmero a lo largo de los años se había derrumbado, dejando solo la idea de una mujer mezquina y vengativa. Irónicamente, era ella quien temía la venganza de aquel niño al que, muchos años atrás, había maltratado y despedido. En su orgullo, había pensado que una vez lejos de Winterfell, nunca volvería a oír hablar de Jon Snow. Pero ahora ese nombre y los hechos asociados con él vinieron a atormentarla, recordándole que los bastardos eran criaturas horribles capaces de realizar vil hechicería. Catelyn estaba segura de que Jon no era diferente, y con el poder que había adquirido, era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a reclamar todo lo que era más querido para él. Lo peor es que Catelyn sabía con certeza que ni su marido ni sus hijos intentarían siquiera oponerse al niño. En cambio, le entregarían tranquilamente las llaves del reino en bandeja de plata. Catelyn ni siquiera se atrevió a pensar en el horrible futuro que le sobrevendría. Las sagradas escrituras describían muy vívidamente las horribles fechorías de las que eran capaces los bastardos, impulsados por sus oscuros deseos, y ella estaba destinada a sufrirlas todas. Tan sola y asustada, que no podía hacer nada más que temblar en un rincón, esperando que el monstruo que atormentaba sus pesadillas llamara a su puerta. Robb Stark. Toda su vida, habían comparado a Robb Stark con su medio hermano. El heredero del norte era muy consciente de ello. Al tener la misma edad, era natural que la gente los comparara. En primer lugar estaba su madre. Robb sabía que su madre lo amaba, pero la mujer estaba obsesionada con demostrar que él era mejor que su hermano. Robb admitió su extrema vergüenza cuando era joven y sintió envidia y resentimiento hacia Jon. Sus emociones habían sido alimentadas principalmente por la presión sin sentido de su madre. Lo más probable es que Robb se hubiera ahogado en ese torbellino de emociones negativas. De ese abismo salvó el propio Jon, su hermano, Robb, quien, a pesar de sus excelentes habilidades, nunca fue arrogante ni descarado. Trataba a todos con amabilidad y respeto y siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera. Robb, que le había tendido una mano a Jon, era una de esas personas. En lugar de alardear de sus éxitos, su hermano le enseñó de todo, desde cómo manejar una espada hasta cómo debe comportarse un señor. Para cualquier pregunta o duda que Robb pudiera tener, Jon tenía una respuesta y una solución. Poco a poco, la oscuridad que lo rodeaba se fue desvaneciendo para dejar espacio únicamente al calor que solo la familia podía brindarte. Jon estaba en el centro de esta calidez. Gracias a él, los Stark se convirtieron en una familia real y no solo en una parodia de la misma. Aunque su madre permaneció indolente y su padre se vio abrumado por el trabajo, gracias a su hermano, él y Sansa no. Extrañaba la calidez de mi familia. Después del exilio de Jon, Robb se había encargado de mantener y mostrar esta calidez a Sansa y a los recién llegados que no habían tenido la suerte de tener a Jon a su lado. Era una carga enorme y, aún así, Robb no se dio por vencido, sabiendo que la carga que su hermano había soportado y seguía soportando era incluso más importante que la suya propia. Mientras que Robb, por el momento, solo se ocupaba de Sansa, Arya y Bran, Jon soportó una carga aún más significativa con solo ver cómo había mejorado las condiciones del Ned y se apresuró a ayudar a los mormones. Robb estaba seguro de que se convertiría en un poder insuperable con Jon al mando en el norte, por lo que propuso el trono a su hermano, quien rápidamente se negó. Que su hermano antepusiera el bienestar de los demás al suyo propio y no se creyera digno del trono fue una revelación impactante para Robb y iba en contra de todo lo que su madre había intentado inculcarle en la cabeza. Jon no era el monstruo hambriento de poder que afirmaba su madre. Ni mucho menos, era una muy buena persona que por mucho que lo intentaba nunca quedaba satisfecho con todo el bien que había hecho y con ganas de dar aún más a los demás. Después de comprender esta verdad, Robb se dio cuenta de lo egoísta que había sido. No solo siempre había confiado en su hermano, sino que su petición de convertirse en señor en su lugar añadió aún más peso sobre sus hombros. Por eso, a partir de ese día, Robb no se dio paz. Ya fuera su espada o sus estudios, puso su máximo esfuerzo para que algún día pudiera aliviar la carga que pesaba sobre su hermano. Para ello, tuvo que ser lo suficientemente fuerte como para caminar a su lado para que la persona que siempre lo había apoyado no se quedara completamente sola, aplastada por sus ideales. Sansa Stark.
Desde pequeña, a Sansa le encantan las historias sobre héroes y princesas. Estaba tan fascinada por ellos que incluso sus sueños nocturnos estaban poblados de caballeros y damas. Su madre no hizo más que complacer sus fantasías, diciéndole que si trabajaba duro y se portaba bien, podría casarse con un príncipe y convertirse en princesa. Su madre había deseado que ella se convirtiera en una dama perfecta y, durante algún tiempo, Sansa había creído que eso también era suyo. Su hermano Jon le había mostrado la realidad. No todos los caballeros y príncipes eran excelentes, y las verdaderas damas no eran simples damas indefensas esperando a su héroe. Según Jon, el mundo no era solo blanco y negro. En cambio, tenía infinitos colores y matices. En las historias de su hermano, el mundo era completamente diferente al descrito por su madre. Era más crudo y aterrador, pero en lugar de estar completamente aterrorizada, Sansa se encontró secuestrada por ello. Las mujeres en las historias de su hermano no eran débiles ni indefensas sino majestuosas y nobles, capaces de hazañas increíbles. No se sometieron al destino. Lo enfrentaron de frente, yendo en contra de todas las etiquetas que su tiempo y rol implicaban. Aquellas mujeres eran capaces de desafiar mares inexplorados o liderar ejércitos y reinos. Aunque todos le decían que eran historias sencillas, Sansa no las creía. Vio la verdad en los ojos de su hermano. Esas historias eran reales. Ansiosa por parecerse a estas grandes mujeres, Sansa buscó el consejo de la misma persona que le había contado estas hazañas. Su hermano Jon. Jon sabía todo sobre estas figuras y poseía muchas de sus habilidades. Cocina, bordado, política, botánica, conocimientos militares y más. Jon parecía ser un maestro en todo. También fue un excelente profesor capaz de entretener durante sus lecciones. Uno de los recuerdos más entrañables de Sansa fue preparar pasteles con él cuando era niña. Cada vez que pensaba en ello, una sonrisa aparecía en su rostro. Con esos recuerdos en su corazón y teniendo en mente las enseñanzas de Jon, Sansa había intentado la ardua tarea de llegar a ser como las mujeres de las historias de Jon, una capaz de llevar a su pueblo a la grandeza, una mente astuta no solo capaz de jugar un juego de tronos. Ni siquiera quiero ganarlo. Por eso, mientras todos celebraban la noticia de los éxitos de Jon, ella reflexionaba sobre cómo cambiarían el orden mundial, no solo cómo se comportarían las otras casas, sino también cómo reaccionaría su padre. Silenciosamente e inadvertida, Sansa esperó el momento oportuno para unirse a la mesa de juego y mostrarle al mundo cómo debía comportarse una verdadera dama tal como su hermano le había enseñado para desterrar para siempre de los 7 reinos la idea de que una mujer debería ser solo esposa y madre. Arya Stark. Desde que tiene uso de razón, Arya Stark quería aventura y acción. Quería convertirse en un caballero famoso o en un temido corsario. Las etiquetas de dama o dama le quedaban demasiado ajustadas. Las mismas lecciones que se vio obligada a tomar para prepararse para su futuro cuando una señora le dio urticaria. Arya no quería ser como todas las demás mujeres nobles. Ella quería ser algo más. Compartía este deseo con su hermana, pero mientras Sansa quería elevar el estatus de las mujeres y convertirlas en figuras políticas verdaderamente relevantes, Arya no estaba interesada en nada de eso. La menor de las hermanas Stark era egoísta. Al igual que sus hermanos, a ella no le interesaba Juego de Tronos ni el excelente conjunto de cosas. Quería liberarse de toda atadura y cadena. Era algo que Sansa y Robb, obsesionados con el deber, no podían entender. Irónicamente, la persona que mejor lo entendió fue quizás la que se preocupaba por el deber, su hermano Jon. El hombre que trabajó más que nadie por el bienestar de los demás fue también el único que no la juzgó por sus anhelos de independencia y libertad. En sus cartas siempre fue comprensivo y dio excelentes consejos sobre cómo lograr su objetivo. Jon le explicó que la verdadera independencia solo se lograba después de un tiempo. Para realmente hacer realidad su sueño, Arya no solo necesitaba compromiso sino también habilidad. Las habilidades para cocinar y coser, que le habían parecido inútiles el día anterior, adquirieron otro atractivo cuando descubrió que eran esenciales para sobrevivir en la naturaleza. En la joven mente de Arya, fue una revelación impactante. Hasta entonces, la pequeña pensaba que para ser verdaderamente libre bastaba con saber cazar y luchar. Su hermano le había mostrado la verdad. Para sobrevivir a una vida de aventuras, había que ser un experto en múltiples oficios. Luchar y cazar eran solo lo básico. Para tener éxito, es necesario conocer diversa información y dominar numerosas habilidades. Incluso las tareas y el conocimiento que Arya pensaba que solo se aplicaban a las tontas damas de honor podrían resultar útiles. Bastaba con encontrar la aplicación adecuada para ellos.
Con esta nueva perspectiva, la pequeña se lanzó de lleno a sus lecciones con nuevo entusiasmo, esperando que algo de esa información le fuera útil algún día. Pero a pesar de su nuevo entusiasmo por sus lecciones y su actitud descarada hacia sus profesores, especialmente los viejos y aburridos septas, que no hacían más que emitir juicios y denigrar a su hermano favorito. Un hermano cuyas enseñanzas estaba poniendo en práctica incluso ahora mientras deambulaba por los pasillos del castillo, moviéndose entre las sombras tal como le había mostrado la asistente de su hermano, Maya. La mujer inexpresiva lo había tomado, se podría decir, bajo su protección, mostrándole los rudimentos de esconderse y moverse en las sombras, además de usar una daga. Arya estaba fascinada por lo que veía como juegos nuevos y nunca perdía la oportunidad de practicarlos en cada oportunidad, esperando ansiosamente el día en que los usaría en la realidad. La pequeña ya podía imaginar el orgullo en el rostro de su hermano cuando le mostró sus nuevas habilidades. Brandon Stark. Brandon Stark, conocido por todos como Bran, era el menor de los hijos Stark. Dada su corta edad, se esperaban de él algunos comportamientos propios de su edad. El miedo a la oscuridad era uno de los comportamientos que se esperaba de los niños de su edad, pero Bran no tenía miedo a la oscuridad sino a sus sueños, los cuales eran desconocidos para todos. Desde que tiene uso de razón, el Stark más joven siempre había tenido el mismo sueño o al menos múltiples versiones del mismo. Al principio el sueño fue sereno y dentro del mismo el niño se sentía seguro. Sentado allí bajo un enorme árbol de follaje rojo, sintió un dulce calor. Ni siquiera el rostro tallado en el baúl le asustó. Todo lo que sintió fue calidez y paz. Pero con el tiempo, el sueño había cambiado. Antes de que llegaran las plumas, aparecieron plumas de cuervo negras por todo el tronco. Ver un árbol con plumas era un espectáculo extraño, pero en lugar de asustarlo, el paisaje todavía no lo asustó. Le intrigaba, le atraía casi como si fuera miel, y él era una abeja. A las plumas siguió el hielo. Al principio ni siquiera me di cuenta de Bran, pero poco a poco, silenciosamente, como la noche, la escarcha y el hielo comenzaron a apoderarse, ahuyentando las plumas y hundiendo sus raíces por todo el árbol. Fue una visión horrible. El hielo parecía voraz, casi maligno, mientras intentaba devorarlo todo a su paso, insaciable en su sed de conquista. Donde las plumas le fascinaban, el hielo le aterrorizaba. Bran no sabía de dónde venía ni qué representaba ese hielo, pero podía percibir un mal sin fin en él. No solo él se sintió amenazado por aquel frío sino también las plumas, quienes, por ello, lucharon con todas sus fuerzas. La batalla que nunca parecía terminar estaba para siempre en juego. Un día, las plumas parecieron tener la ventaja. Al día siguiente, llegó la helada, y todo lo que Bran pudo hacer fue observar ansiosamente cómo se desarrollaba esta batalla. La situación cambia por enésima vez cuando Bran finalmente conoce a su hermano Jon. Incluso sin hablar con él después de verlo por primera vez, el Stark más joven puede darse cuenta de que su medio hermano es diferente a cualquiera que haya visto. Bran podía admitir que los rumores e historias que había escuchado toda su vida sobre Jon podrían haber influido en algunas de sus ideas sobre él, pero eso no cambiaba el hecho de que cada vez que lo miraba, sentía la sensación de que solo podía asociar con el de estar junto a las forjas de Winterfell. Como para reforzar aún más esta idea, espadas y armas de todo tipo comenzaron a aparecer en sus sueños, y el cielo mismo se llenó de fuego y engranajes que recordaban a los vistos en el taller del herrero. Era algo que hacía que Bran se congelara cada vez que lo veía, y no fue solo él quien se detuvo. Incluso el hielo y las plumas detuvieron su eterna batalla como si temieran el juicio de lo que parecía ser un mundo completamente nuevo y diferente, completamente ajeno a él. Un juicio que el mundo aún no había dictado mientras parecía limitado a esperar y reflexionar, a la espera del día en que pronunciaría su juicio. Esto era lo que Bran temía. La incertidumbre de un juicio que seguramente vendría en el futuro, el juicio de un mundo que se hacía cada vez más fuerte a medida que aumentaba la fama y el poder de su hermano Jon. Un héroe trae cambios donde quiera que vaya, voluntaria o involuntariamente. Con sus acciones Archer está forjando un nuevo futuro no solo para los 7 reinos, sino sobre todo para su familia. Nuevo capítulo, nuevo editor. Espero que este sea mejor.